Bendiciones para ti, escuchen esto. Descubren en Armenia la que podría ser la iglesia más antigua del primer país cristiano del mundo. Reconstrucción de una antigua iglesia descubierta recientemente en Armenia. Mide unos 30 metros de ancho y tiene forma de octógono con anexos cruciformes orientados de este a oeste y de norte a sur, según Achim Lichtenberger, quien destacó el descubrimiento de una estructura similar de un periodo ligeramente posterior encontrada en Abjasia, Sebastopol. Crédito, Agap. Un equipo de investigadores alemanes y armenios realizó un descubrimiento innovador la semana pasada, una antigua iglesia que data del siglo IV y que sería el templo documentado más antiguo de Armenia, considerada la primera nación cristiana del mundo. En declaraciones concedidas a CNA, agencia en inglés de EWTN News, los codirectores del proyecto, Achim Lichtenberger y Torben Schreiber, de la Universidad de Münster, y Ike Yulamirian, de la Academia de Ciencias de Armenia, explicaron la importancia del hallazgo en el sitio de la antigua ciudad de Artaxata. El cuarto codirector del proyecto, Mkhtich H. Sardarian, no pudo ser contactado al momento de la publicación. Raíces históricas del cristianismo en Armenia. Siendo el primer país que adoptó el cristianismo a nivel estatal, y donde los apóstoles Tadeo y Bartolomé predicaron el cristianismo a principios del siglo I, este descubrimiento es un hecho muy importante para los armenios, indicó Yulamirian a CNA, y agregó que los hallazgos están entre los más importantes en Armenia en las últimas décadas. Lichtenberger también destacó la particular importancia del sitio, ya que la iglesia fue descubierta cerca del monasterio de Korvirab, donde Gregorio y el Iluminador estuvo encarcelado antes de convertir al rey armenio Tirídates III al cristianismo en el siglo IV. Según la leyenda, el rey pagano de Armenia se sintió fascinado por la belleza de Santa Ripsime, una monja que había huido con su abadesa y su comunidad de la persecución en Roma. El rey le ofreció matrimonio y hacerla reina, pero Ripsime se negó y pudo rechazar las pretensiones del rey con fuerza milagrosa. Después de que el rey finalmente ordenara la muerte de Ripsime y su comunidad, los historiadores afirman que fue convertido en un jabalí salvaje que desgarraba su propia carne y no pudo ser curado por ningún sacerdote pagano o zoroástrico que intentara sanarlo. Finalmente, la hermana del rey lo persuadió para que apelara a San Gregorio, a quien el rey había encarcelado durante los últimos 15 años. Una vez que San Gregorio fue liberado, curó al rey de su enfermedad y lo convirtió a él y a toda la familia real a la fe cristiana. Artaxata, donde se cree que ocurrieron estos eventos, es un lugar importante relacionado con el cristianismo temprano en Armenia, comentó Lichtenberger a CNA. San Gregorio es venerado tanto en la Iglesia Apostólica Armenia Ortodoxa como en la tradición de la Iglesia Católica. En 2005, el Papa Juan Pablo II erigió una estatua de 5,8 metros de San Gregorio en el patio norte de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. La iglesia recién descubierta mide aproximadamente 30 metros de largo y tiene forma de octágono, con anexos cruciformes orientados de este a oeste y de norte a sur, según Lichtenberger, quien señaló el descubrimiento de una estructura similar de un periodo ligeramente posterior en Abjasia, Sebastopol. Aunque el sitio de Artaxata ya había sido descubierto, Lichtenberger explicó a CNA que la iglesia estaba enterrada y no fue descubierta hasta que el equipo realizó sus prospecciones magnéticas y excavaciones en la pasada primavera. Los investigadores confirmaron en septiembre que la iglesia data de alrededor del año 350 después de Cristo, utilizando técnicas de datación por radiocarbono en una serie de muestras tomadas de una plataforma de madera que pertenecía a la construcción original del edificio. Antes de las excavaciones de otoño de este año, Yulamirian dijo a CNA que recordó haber pensado que el equipo debía desenterrar con confianza el próximo capítulo de la historia de Armenia. Según Lichtenberger, la fecha de radiocarbono de las muestras de madera coincidió con fragmentos de cerámica también encontrados dentro de la iglesia y con la técnica de construcción general del edificio, que utilizaba grandes cantidades de mortero. En el centro de la iglesia encontramos grandes cantidades de decoración en mármol que sugieren que esta parte estaba adornada prominentemente, resaltó. Curiosamente, el investigador alemán señaló que el estado del edificio, al ser descubierto, indicaba que quizás había tenido un final hostil.
El edificio fue gravemente destruido, quizás intencionalmente, escribió, la construcción de mármol fue destrozada, partes de las baldosas del piso fueron removidas, el techo fue incendiado y todo fue enterrado en un gran colapso de tejas y vigas quemadas. Sin embargo, según Lichtenberger, no existen fuentes literarias primarias que correspondan a la iglesia, ya que las fuentes literarias solo se refieren a una iglesia del siglo VII en Artaxata. Por el contrario, mientras que la tradición literaria armenia sostiene que la iglesia más antigua del país es la catedral de Etechmiadzin, Lichtenberger señaló que la evidencia arqueológica de este lugar no data de mediados del siglo IV después de Cristo. Esto no significa que Etechmiadzin sea más joven que la iglesia de Artaxata, solo significa que la iglesia de Artaxata proporciona evidencia arqueológica más antigua, añadió. Por lo tanto, asumimos que la iglesia de Artaxata es la iglesia más antigua arqueológicamente documentada en Armenia. Tomado de Así Prensa. Bendiciones.